Dios los bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida en este momento y más bien le damos la bienvenida también a todos los que están con nosotros, agradeciendo al Señor esta oportunidad de poder llegar hasta la comodidad de su hogar. Este día jueves, como lo hemos anunciado, espero que los hermanos supervisores se hayan contactado con cada uno de ustedes, líderes y anfitriones. Queremos dar continuidad el día jueves al estudio de la guía de los grupos familiares. No queremos descontinuar este trabajo precioso, hermanos, a pesar de que no podemos realizar visitas programadas y tampoco podemos congregar a invitados a las reuniones. Queremos, sin embargo, continuar la línea de estudios ya para finalizar casi el libro de los Hechos y muy pronto iniciar el libro de la Biblia que vamos a estar estudiando, que es el Evangelio de Mateo. Así es que le invito para que usted, hermano líder, si desea unirse conmigo para que podamos juntos compartir la palabra del Señor. De igual manera, ustedes, hermanos anfitriones, que no tienen un líder que llegue a su hogar para compartir la palabra, con mucho gusto vamos a hacerlo por este medio a partir de hoy, los días jueves, como lo hemos estado anunciando. Yo le había pedido, hermano líder, que usted realizara la reunión cualquier día de la semana, que no fuese día de transmisión, pero ya que, hermanos, este día algunos hermanos han solicitado el que desde este medio podamos compartir, entonces realicemos una reunión familiar, como se están llamando, virtuales. Desde aquí vamos a estar compartiendo la palabra y vamos a tener un tiempo también de oración y un tiempo de comunión también. Yo sé, hermanos, que no es lo mismo como cuando estamos en los hogares, estamos compartiendo el refrigerio o estamos compartiendo experiencias y la comunión misma. Recuerde que los propósitos del trabajo celular son esos, es la comunión, la atención, la consolidación y por supuesto lograr un crecimiento numérico. Sin embargo, hermanos, queremos mantener ese espíritu, ese ánimo y por supuesto ese deseo de que el Señor convierta las vidas, las almas también. Recuerde que el trabajo de grupos no es necesariamente un trabajo dirigido a la iglesia solamente, sino que en específico es un trabajo para la multiplicación. En este tiempo de crisis que estamos viviendo, no podemos, como le dije, llevar invitados a los hogares debido a las restricciones que se nos han impuesto. Sin embargo, tenemos libertad de seguir predicando, de seguir hablando la palabra del Señor y por supuesto de tener un tiempo de atención para nuestros hogares. Así es que le invito, hermanos, a partir de ahora que estemos preparados los días jueves a las 7:30, hermanos anfitriones que no tienen un líder, que el líder ha tenido que quedarse en casa con su familia porque no puede trasladarse debido a las restricciones impuestas. Entonces usted, hermano líder, prepare su casa, prepare esta hora porque va a durar una hora, al igual que cuando estamos reunidos en físico. Una hora va a durar la reunión. Vamos a hacer todo lo que hacemos en la reunión. Vamos a iniciar, vamos a orar, vamos a cantar, así a capela, vamos a cantar y vamos también a dar la palabra y por supuesto usted puede compartir un refrigerio ahí con los suyos si usted lo desea al final y vamos a, hermanos, quizás lo que es el momento de planificación no lo podemos realizar, ya que en la planificación lo que se hace es delegar visitas, delegar privilegios, cosa que lógicamente no podemos hacerlo. Sin embargo, voy a tratar en la próxima semana, en la próxima reunión, transmisión del día jueves, compartir los avances que estamos teniendo, porque como lo dije anteriormente, queremos realizar las reuniones y tener también una contabilidad de lo que están, de la asistencia de las personas que están escuchando la palabra, están reuniéndose por este medio los días jueves. Así es que, sin más preámbulo, vamos a orar, vamos a iniciar este tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Yo quiero orar por su vida, hermano, por sus hogares, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, que Dios los guarde, los bendiga, los fortalezca, provea sus vidas también. Oremos entonces, Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora porque nos unimos con los hermanos líderes, con los anfitriones, con los ayudas, con los miembros de los grupos familiares, Señor, que están en el área del Valle de San Fernando, como también en las ciudades donde se predica tu palabra, donde hay una iglesia
del ministerio. Te damos gracias, Señor, porque por este medio podemos realizar el propósito primeramente de unirnos a la distancia y poder tener este tiempo de compañerismo, de comunión, de oración, Señor, y que juntos nos presentemos ante el trono de tu gracia. Señor, aunque no podemos llevar invitados a todas las reuniones, nos unimos nosotros como familia de la fe, como iglesia del Señor, para interceder por este mundo, por nuestra ciudad, por nuestros hogares, por la iglesia, Señor, que tú guardes en el hueco de tu mano la vida de los tuyos. Protégenos, Señor, y que muy pronto podamos realizar de manera libre, Señor, como lo hemos hecho mucho tiempo, este trabajo y podamos continuar el avance evangelístico, ganando vida, ganando almas. Señor, quédate con nosotros, dirígenos y que podamos sentir tu presencia, que podamos llenarnos de tu espíritu y que podamos fortalecer la fe, oh Dios, que tú nos has dado, porque creemos, Dios, que tú tienes todo control, que todo obra para bien y que tú harás grandes cosas en medio de tu iglesia, aún en este tiempo de dificultad. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, únenos en el vínculo de fe, en el vínculo de amor, que podamos como un solo hombre, un solo cuerpo, llegar hasta el trono de tu gracia. Bendice cada hogar, bendice cada vida de mis hermanos que están presentes, Señor, a través de la transmisión. Gracias, Padre, porque podemos llegar hasta sus hogares. Gracias, Dios, en Cristo Jesús lo pedimos. Quédate con nosotros, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a cantar un coro, hermanos, como lo hacemos en los grupos familiares. Vamos a cantar ese coro que dice: gracias te doy, Señor, gracias te doy por este día, gracias te doy. Acompáñeme con sus manos. Yo le prometo, hermano, con la vida del Señor, vamos a reentrenarnos en tocar en un instrumento, tocar guitarra, para que podamos hacerlo también con instrumento. Así es que use sus palmas. Si tiene un pandero ahí en su casa, cantemos: gracias te doy, Señor, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias te doy. Me diste paz, me diste gozo por este día. Gracias te doy. Me diste paz, me diste gozo por este día. Gracias te doy. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Hay vida, hay vida. Hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Amén. Aleluya. Realmente hay gozo en nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Cantemos un canto de adoración, hermanos, esta noche. Incline su rostro, alabemos al Señor y démosle gloria, démosle alabanza, porque somos su pueblo, somos sus ovejas, que fuimos rescatadas de la vana manera de vivir. Cantemos ese canto lindo que dice: qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos, dígalo, Él me acarició,
tomóme en sus brazos y allí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura conmigo el estar para siempre, por la eternidad. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan, diga, mi alma de amor. Su voz me asegura conmigo el estar para siempre, por la eternidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tú estás con nosotros, Señor, por tus caricias, porque en medio de la turbulencia, oh Dios eterno, tú nos das paz, tú nos das reposo, Dios eterno, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, Señor, bendecimos tu santo nombre. Digno eres de toda gloria y adoración. Aleluya, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Quiero invitarles, hermanos y amigos que están con nosotros también, porque no dudo que también se unen con nosotros muchos que nos acompañan a través de las redes, en las diferentes plataformas. Quiero invitarles que abramos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo número 28. Capítulo número 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero recordarles, hermanos líderes, ayudas, anfitriones, estamos en el estudio la segunda semana de nuestra guía. Recuerden, hermanos, que ya los hermanos supervisores les hemos entregado las guías de este trimestre. Es el volumen 49, abril a junio del 2020. Esta es la guía. Si usted, hermano líder, no la tiene, comuníquese con su hermano supervisor, ya que ya las entregamos para que ustedes puedan tener su ejemplar de la guía, para que también ustedes disfruten, hermano, del estudio, estén meditando también en la palabra y no perdamos, hermano, no perdamos esa linda costumbre, no perdamos ese brillo, no perdamos ese entusiasmo. El trabajo de Dios, hermano, vamos a seguirlo realizando. No sabemos qué será del mañana, confiamos en Dios que muy pronto vamos a volver a la relativa normalidad, en el sentido de estar congregados en el templo y en las casas, con invitados, con amigos. Por ahora, hermano, vamos a hacerlo de esta manera, pero yo le pido que esté siempre en contacto, mantenga ese entusiasmo, ese ánimo, y también mantenga, hermanos, la alegría de que estamos sirviendo y que somos parte del cuerpo del Señor. Libro de los Hechos, capítulo número 28, y a partir del versículo 17 dice la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar de mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti,
ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden en este momento, ahí hermanos sentaditos en la sala de su hogar. Yo aquí estoy con mi esposa, con mi hija, estamos en este lugar que hemos ampliado para poder tener estas transmisiones. Estamos desde casa, llegando hasta su casa también. Gracias que nos permite y que nos reunimos delante del Señor para tener este tiempo. Yo quisiera en esta oportunidad, hermanos, como lo hemos estado mencionando, que hablásemos con respecto a este ejemplo de la Biblia en el apóstol Pablo. Recordemos, hermano, que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que narra el nacimiento y desarrollo de la iglesia desde el principio y nos habla de los diferentes personajes que fueron parte de esta iglesia naciente. Los primeros capítulos habla cómo el Espíritu Santo se derramó en aquellos 120 discípulos, seguidores del Señor, juntamente con los apóstoles que habían sido llamados por Cristo. Y así se desarrolla el libro de los Hechos hasta llegar aproximadamente al capítulo 9, donde aparece en escena uno de los personajes que son sobresalientes no solamente en la iglesia desde el principio, sino por supuesto en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Pablo en varias ocasiones narra su conversión al Evangelio y recordemos que Pablo tuvo aquel encuentro cuando iba rumbo a Damasco en persecución de los cristianos que se habían convertido y seguían al Señor. Es interesante porque gran parte del libro de los Hechos narra no solamente, como le digo, la conversión del apóstol Pablo y la vida de los primeros discípulos y los apóstoles, sino que dedica la parte casi final del libro de los Hechos para narrar lo que era el ministerio apostólico de este hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y es aquí donde hemos estado en los últimos capítulos, donde los dejamos en las últimas semanas que teníamos las reuniones en casas. Y hablábamos cómo Pablo había tenido que no solamente que enfrentar la persecución ahora por la fe, de parte del mundo, de parte de los judíos, de parte de los religiosos, sino que Pablo también tuvo que soportar en algún momento el acoso y la cárcel de parte de los romanos. Pablo, hermanos, cuando es confrontado con respecto a la fe, llama la atención porque desde su conversión Pablo estaba muy claro que él había sido llamado para ser un pregonero del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar esta noche. La importancia que nosotros tenemos de, hermanos, a hacer nuestro también la responsabilidad de predicar el Evangelio. Sin importar los acosos, sin importar las dificultades, nosotros tenemos que tener claro que Dios nos llamó a esta gracia para que nosotros pregonásemos el Evangelio de Cristo a toda criatura. Porque el interés de Cristo, hermano, en su palabra, el interés del Señor, no es que el Evangelio sea para ciertas personas o que se predique solamente cuando las condiciones lo permiten. La palabra de Dios dice que Dios quiere que su Evangelio se predique a toda lengua, tribu y nación. Y este pensamiento, hermanos, de la importancia de proclamar de la palabra, era algo que se penetró muy profundamente en el corazón y la mente de Pablo. Pablo lo dice y lo dice en sus cartas, por ejemplo, en la carta a los Efesios que estamos estudiando los días sábados. Pablo, cuando narra su conversión, él da cierto valor a su vida pasada de religioso, de conocedor de las cosas de Dios. Sin embargo, él es claro también y enfático al decir que cuando conoció de Cristo, todas las cosas fueron transformadas. Hermanos, las cosas a las que él le daba valor, las prioridades cambiaron para Pablo. Y ahora lo importante para Pablo era que Jesucristo fuese predicado a todas las naciones. Como digo, sin importar las condiciones. Pablo en cada ocasión que él tiene la oportunidad, él predica a Cristo, él habla de Cristo, él dice de su conversión, que era perseguidor de la fe, perseguidor del camino, pero habla del momento cuando el Señor se revela a su vida y presenta a Cristo como lo que es, como el camino,
la verdad y la vida. Ese espíritu, ese ánimo que Pablo tenía es el que nosotros tenemos que compartir también en este tiempo. Yo sé, hermano, que algunos pueden quizás argumentar, hermanos, pero la situación está muy difícil, está conflictiva, no podemos dirigirnos a otras personas, tenemos que tener cierto distanciamiento. Yo lo entiendo, hermano, pero mire, hermano, a pesar de todo esto, nosotros tenemos que entender que hay que buscar estrategias para evangelizar. Y eso es algo que vamos a ver en este estudio. Dice la Escritura que Pablo, cuando es confrontado en la fe, llega un momento donde su vida peligra. Y yo quiero narrar esto interesante. Pablo llega a ser hasta amenazado, no por los romanos que lo tenían esclavo o lo tenían preso, sino que llega a ser amenazado por los mismos judíos, los religiosos, los mismos de su nación. La persecución que Pablo experimenta de una manera encarnecida viene mayormente de parte de sus judíos. Sin embargo, sabemos que detrás de eso estaba el mismo ataque satánico, porque Satanás siempre se va a oponer a la predicación del evangelio. Sin embargo, Satanás utiliza a los judíos de tal forma que ellos querían matar al apóstol Pablo. Y en varias ocasiones, Pablo se ve casi amenazado de muerte. Sin embargo, Dios lo ha librado. Si usted puede, ayer lo hemos hecho en todas estas lecciones de Hechos, Dios lo libra de manera sobrenatural para no morir en manos de los judíos. Y en la última de las ocasiones que Pablo es confrontado, acuérdense que las acusaciones de los judíos en contra de Pablo era que Pablo predicaba en contra del imperio, en contra de la ley judía, y que todo lo que andaba haciendo Pablo y predicando el evangelio de Cristo para los judíos era algo que no era aceptable. Y ese era el argumento. Sin embargo, eran argumentos que no tenían peso. Muchas personas, hermano, cuando se oponen a predicar la palabra, buscan argumentos que no tienen sentido. Por ejemplo, hermanos, cuando la iglesia predicaba al principio, ¿sabe cómo le decían a los cristianos? Ahí vienen los que alborotan. Le decían alborotadores a los cristianos. Porque donde llegaba un cristiano, donde llegaba un grupo de cristianos, ahí pasaban cosas maravillosas, la vida se convertía, la vida se sanaba, la vida se transformaba, o sea, había un alboroto. Entonces, los autores de ese alboroto eran los primeros cristianos. Quiera Dios, hermano, que nosotros alborotemos todavía en este tiempo también con nuestro testimonio y nuestra predicación de la palabra. Entonces, eso era lo que las acusaciones contra Pablo. Pero en la última acusación, Pablo tiene que actuar y tomar, hermanos, una estrategia. Para muchos será humana, para muchos será escapista, para muchos será un poco cobarde, pero Pablo dice que él quería apelar ante el César. Es decir, Pablo quería llevar su causa, su acusación ante la autoridad civil humana máxima, que era el César, el emperador. Y esto frenó de alguna manera el que los religiosos de su tiempo ya no lo acusaran más. Y esto, hermanos, es interesante porque esto permite que Pablo sea trasladado a Roma. Y en ese viaje, hermano, acordémonos cómo el Señor de manera providencial, sobrenatural, lo guardó de aquella tormenta, de aquel eructidón, de aquella tempestad. Lo llevó a la isla de Malta, donde también el Señor milagrosamente lo libra de una picadura de culebra. Y luego ya a punto, estando ya en Roma, es lo que acontece ahora. Pablo hace algo bien interesante. Siempre, como le digo, en el afán, sin importar los peligros, sin importar el acoso, sin importar los ataques, sin importar quién se ha opuesto, Pablo llega a Roma y lo primero que hace es llamar, oiga, a los religiosos, llamar a los judíos, ya que en el corazón de Pablo estaba primordialmente la salvación de Israel. En algún momento Pablo va a decir, hermanos, que él prefiere irse a predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos, y que Pedro quedó predicándose a los judíos. Sin embargo, Pablo no escatima esfuerzos para agotar los recursos y predicar el evangelio a los judíos, a sus hermanos. Y convoca, dice la palabra del Señor, a los judíos, a sus hermanos, aún estando en cadenas, aún estando preso, se le permite que él pueda recibir en el lugar de prisión a los judíos. Y entonces dice que él comienza a exponer de nuevo su causa y a decirle, yo conocí de Cristo, conocí el evangelio
y me propuse predicarlo, pero se opusieron mis hermanos los judíos. Y entonces es interesante porque dice que los que estaban en Roma, que eran parte del pueblo de Dios, dice que dijeron, nosotros no hemos sabido nada de eso. Nosotros no hemos escuchado que contra ti se digan cosas contrarias. Pero sí, dijeron ellos, queríamos saber y escucharlo de tu boca. Y esto habla, hermanos y amigos, de que muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que las personas desconocen por lo menos alguna verdad del evangelio. Sin embargo, es interesante porque hay hambre de Dios. Y sobre todo, hermano, hay hambre de Dios en los momentos como los que estamos viviendo. Pablo aprovecha la oportunidad y comienza a exponerle a ellos su causa y a decirles, sí, yo estoy aquí, tengo esta cadena, estoy en prisión por causa del camino, por causa del evangelio, por causa de la fe. Eso, hermanos, a nosotros debe motivarnos. Porque nosotros quizás ahora nos sentimos impedidos, nos sentimos atados, nos sentimos, hermano, incómodos porque no podemos tener nuestros desarrollos normales de las reuniones cristianas. Pero a pesar de eso, nosotros no debemos desaprovechar la oportunidad para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio del Señor. Porque hay muchas personas que en este tiempo, hermanos, están sensibles a la palabra. Habrán otras, y lo digo, hermanos, abiertamente, hay personas que han endurecido su corazón. Me contaba, por ejemplo, una hermana líder de nuestra iglesia, cómo sus vecinos la acosan diciéndole, bueno, ¿y usted por qué no quiere salir? ¿Acaso no es cristiana? ¿Acaso usted no dice que Dios la va a proteger? Entonces, ¿por qué usted se esconde? ¿Por qué tiene miedo? Realmente, hermanos, las personas o hablan por ignorancia o por imprudencia. Nosotros los cristianos, y esto de manera general, debemos atender a los consejos de la autoridad si es un bien común. Hermano, no se nos está impidiendo predicar la palabra, usted puede testificar. Usted tiene acceso a las redes, usted puede seguir contactándose con sus amigos, con sus conocidos, puede seguir evangelizando a través de las redes, a través del teléfono. Es cierto, hermano, que el estar de una manera personalizada permite mejor contacto, mejor afinidad, mejor comunicación. Pero ahí es donde el cristiano tiene que usar estrategias como las que usó Pablo. Pablo usó la estrategia. Pablo, hermano, usó el apelar ante el César. Es decir, en este momento es el tiempo de morir. Todavía puede extender la vida y Dios extendió su vida. Muchos dicen, hermano, ¿por qué nosotros nos escondemos? No nos escondemos. Nosotros tenemos miedo. Nosotros le tememos a Dios, pero hay que ser sabios, porque después de que pasemos esta crisis que estamos pasando, vamos a seguir haciendo la obra de Dios, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a detener. En este momento hay un tiempo, hermano, de espera, hay un tiempo de freno, hay un tiempo de impasse, hermano, pero nosotros vamos a buscar maneras para seguir predicando la palabra sin atentar contra lo establecido, sin atentar contra lo que Dios nos ha enseñado a respetar. Porque el deseo, hermano, de la iglesia es seguir evangelizando. Esto no nos va a nosotros a desanimar. Al contrario, hermanos, sabemos que aunque los días se ponen más difíciles, significa que hay que nosotros esforzarnos más, porque hay más vidas necesitadas, porque hay más hambre de la palabra de Dios. Hermano, hay mucha sensibilidad en este tiempo. Quizá su familia, quizás los seres queridos, quizás las personas con las que nos contactamos a través de las redes o cualquier medio, podemos sentir, podemos percibir, uno percibe la preocupación, uno percibe el temor. Y uno tiene hermanos como Pablo cuando iba en aquella tempestad, tomar ánimo y decir, ¿saben una cosa? Todo esto que está pasando, Dios tiene el control. Pero hay que hacerlo con un espíritu de ánimo, de exhortación, de hermanos, de que reconozcan que Dios ha estado con nosotros. Nosotros hemos hablado con Dios. Ese espíritu de Pablo estaba muy claro, hermano. El propósito de Pablo para pedir una apelación ante el gobernador Máximo no era por cobardía, porque tenía miedo a la muerte. Él mismo lo ha dicho muchas veces. Yo estoy dispuesto no solamente a ser golpeado, le dijo a aquellos ancianos en aquella iglesia, yo estoy dispuesto a ser sacrificado. Pablo no estaba huyendo. Pablo no estaba huyendo como el caso del profeta Jonás, que fue, hermanos, compró un boleto contrario a Nínive. Pablo pide no ser sacrificado en aquel momento,
pero porque él quería su vida para seguir predicando. Nosotros, ¿cómo pedimos a Dios salud, hermano? Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos extienda la vida. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque queremos seguir predicando la palabra. Hay muchos que piden vida para gastarse en los vicios. Hay muchos que no quieren morir porque dicen hay que disfrutar la vida en los vicios, en los placeres. Un cristiano quiere vida, quiere fuerza, quiere tener ese vigor, porque sabe que entre más tiempo pasa, más se acerca la venida de Cristo. Por eso, hermanos, termino. El deseo de Pablo era muy claro. Estaba determinado llegar a Roma y en su camino alcanzar a cuantos fuesen posible alcanzar para el reino de Dios. Nosotros no sabemos, hermano, cuándo vamos a terminar la carrera. Pero qué lindo será terminar la carrera, haber hecho la carrera y decir al Señor, Señor, he acabado la carrera, he ganado la batalla. ¿Cuánto nosotros hemos hecho en el reino de Dios, evangelizando? No le estoy preguntando si usted se congrega en la iglesia, hoy no se está congregando. No le pregunto si ha tenido privilegios en la iglesia. No le pregunto si usted diezma o ofrenda, si lo hace o no en la iglesia. Le pregunto cuántas vidas nosotros nos hemos preocupado por ganar a Cristo. Tenemos claro que el papel de la iglesia no es ser una religiosa sentada en bancas, en cuatro paredes, sino que el papel de la iglesia es proclamar a Cristo y su evangelio. Eso es lo que Pablo determinó. Y reunido con los ancianos de Israel, con los fariseos, con aquellos que eran sus hermanos, les testificó. Ellos dijeron, no hemos oído nada malo, pero queríamos oír de ti, porque se habla en todas partes contra el evangelio. Y había un interés. Y Pablo defendió el evangelio. Pablo no se burló del evangelio. Pablo no volvió atrás. Pablo no traicionó al evangelio ni a su maestro, como muchos suelen hacerlo ahora, que retroceden, que hablan peste del evangelio después de que fueron parte del evangelio. Y uno dice y se pregunta, ¿realmente ellos disfrutaron del evangelio para que ahora estén hablando pestes contra el evangelio de Cristo? Pablo nunca se quejó. Pablo nunca dijo, desde que soy cristiano me persiguen. Al contrario, él decía, si es menester, quisiera hasta ser maldito, quisiera hasta ser desechado, para que mi nación, para que los míos conocieran este amor de Dios. Sin embargo, llegó un momento en que Pablo dijo, no, me voy a los gentiles, a predicar a aquellos paganos, como usted y como yo, que no éramos de la nación judía. Y el evangelio se nos predicó. Pero fue porque hubo un hombre, y hubieron muchos, que se definieron para continuar la carrera y evangelizar y llevar el evangelio a toda criatura hasta que el Señor venga. Termino, hermanos. Como iglesia, como creyentes, nosotros no podemos tener otro espíritu. Amigos que están con nosotros, la intención nuestra no es solamente quitarles el tiempo, sino decirles que Cristo les ama, que hay esperanza en el Señor Jesús, que la iglesia, mientras la iglesia esté en esta tierra, la iglesia seguirá proclamando que Jesucristo es la verdad y vida, que no hay otro camino al cielo, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración, como siempre lo hacemos en las reuniones. Si con nosotros ahí en los hogares, si con ustedes hermanos, anfitriones, líderes, amigos, hay vidas que no conocen de Dios, que no se han entregado a Cristo y quieran hacerlo. Algunos de mis hermanos líderes o ayudas o anfitriones ahí con usted van a orar por usted. Van a hacer la oración de fe. De igual manera, si usted, hermano, se ha alejado de Cristo y esta crisis lo está haciendo ver que estamos en los tiempos finales, en los tiempos que ya preceden a la pronta venida de Cristo, y usted desea reconciliarse con el Señor, de igual manera un hermano allí con usted, alguien que ya conozca de Cristo, va a orar por usted. Y nosotros vamos a orar desde aquí. Y vamos a orar por las diferentes peticiones también. Y mientras oramos por aquellos que desean aceptar a Cristo o desean reconciliarse, queremos orar también por estas peticiones que han llegado, hermano, a nuestros oídos, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento,
vidas que están padeciendo persecución, enfermedad, dolencia. Yo quiero orar, hermanos, estamos pasando, según se dice, las 2 semanas más difíciles aquí en Estados Unidos, pero yo sé que en muchas partes del mundo esta crisis los está afectando. Vamos a orar y quiero que nos unamos. Oremos, hermanos, juntos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este tiempo en que podemos unirnos por tu palabra, por tu espíritu y compartir esta verdad de la importancia de ser vida, Señor, que no olvidemos nuestro compromiso de evangelizar. Señor, que en nosotros esté claro la verdad, que tu iglesia aún está en esta tierra para predicar tu palabra, tu evangelio a toda criatura. Salva, liberta. El que no te conoce, Señor, sálvalo. Ten misericordia de los parientes, de las familias que no te conocen, de los amigos que no te conocen. Asimismo, Señor, las vidas que se están entregando, reconciliándose en cualquier lugar, recíbelos en tu mano de misericordia, perdónales, atráelos a ti una vez más, Señor. Y ahora rogamos también por estas peticiones, por Lorenzo Sanjay, por Mirna, Señor, por Eldin, Señor, oramos, por Tina, por la George también, Señor, por nuestro hermano pastor allá en Nueva York, que está en el hospital, Padre. Pon tu mano poderosa. Rogamos, Señor, que tú lo levantes, lo fortalezcas, en el nombre poderoso de Jesús. Rogamos por nuestra hermana Rosa Beltetón, Señor, que tú sanes esa enfermedad, esa dolencia. Rogamos por Noemí y Miguel Shan, por Carlos y Maribel Cosigo, nuestros hermanos, Señor. Gracias por la sanidad que les has dado, por haberlos fortalecido, por haberlos levantado desde el lecho de dolencia. Rogamos, Señor, también por nuestra hermana Lilian de León, por ese cáncer, Señor, reprendemos ese cáncer que ha retornado, Señor, en el nombre de Jesús, por Consuelo y por Francisca también. Y queremos orar, Señor, por estos amigos de nuestros hermanos, Señor, por Rodolfo Mendoza, Adolfo Mendoza, por Alejandro Mendoza, Padre, guárdalos, cúbrelos en el hueco de tu mano, Dios. Asimismo por todas las peticiones, Señor, de mis hermanos que están ahora conectados. Señor, llega allí, abre puertas, sana enfermedad, sana dolencia, sus familiares, guárdalos. Señor, que esa plaga no llegue a sus hogares. Y si por cualquier situación son invadidos, Señor, protégelos, fortalécelos. En el nombre de Jesús rogamos para que muy pronto podamos estar reunidos, Señor. Calma esta situación. Solo la oración, Señor, a ti puede producir milagros. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Cristo. Amén, hermanos. Espero que haya orado con nosotros. Quiero invitarles para que estemos en sintonía siempre. Mañana, Dios mediante, recuerde, tenemos nuestro estudio doctrinal. Estamos de nuevo retomando el tema de los temas de eventos futuros, de los eventos que están por venir. Hemos ya iniciado el tema introductorio del principio de dolores y con la ayuda del Señor mañana tenemos un tema más de doctrina. Prepare su Biblia, prepare su libreta de apuntes también para que usted pueda llevar un estudio personal también de las diferentes doctrinas de la palabra del Señor. Luego sábado tenemos 2 servicios, 5:30 y también a las 7 de la noche tenemos servicio en español, a las 5:30 en inglés. Y el domingo, 2:30 de la tarde, servicio en inglés y 4:30 servicio en español. Un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos sintonizan en la costa este. Les amamos, hermanos, en el amor de Cristo Jesús. Hermanos que nos ven en la República Mexicana y por supuesto en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. De manera muy especial a Honduras que nos están sintonizando. Gracias por su sintonía. Adelante, hermanos, quedamos en las manos del Señor. Dios le bendiga. Recuerden, los jueves estamos reunidos con nuestra reunión familiar virtual, reunión en las casas, siempre con su servidor. El pueblo del Señor dice amén.